Buenos días a todos. En primer lugar, Nobleza Obliga, agradecer a los dueños de casa por haber permitido, habernos abierto las puertas para poder realizar esta jornada del IPCBA. Agradecer al INTA por la interacción con el Instituto para que esta jornada esté saliendo como está saliendo, ¿sí? Entendemos que razonablemente bien. Mi idea es, en estos breves minutos que nos quedan de acá al almuerzo, hablar del mercado interno, ¿sí? Voy a arrancar con un par de ejemplos que no son de nuestro mercado, pero quiero explicarles que voy a hablar de dos cuestiones fundamentalmente, del tema calidad por un lado y el tema precios por otro lado. Es un ejemplo de Uruguay, ¿sí? de Mujica, y la gente un poco hablando o haciendo referencia en definitiva a calidad, quejándose de la grasa del asado. Entonces, por un lado, insisto, el tema calidad importa, ya lo vamos a ver en nuestro mercado, y el tema precios también, y me fui al otro extremo. En lugar de ir a un mercado parecido al nuestro como el uruguayo, me fui a un mercado como el británico, ¿sí? Ya que está de moda esta cuestión de Estados Unidos, de que salen de Inglaterra, que sale de la Unión Europea. Esto lo bajé de internet, vamos a ver si corre el video. Esto es una oferta que se lanza en una cadena Tesco de supermercados de Inglaterra. Fíjense la gente cómo se lanza prácticamente cuando con esta oferta de carne se tira en las góndolas, ¿sí? Reitero, estamos hablando de una sociedad como la inglesa. Esto está filmado por un consumidor que no entiende lo que pasa, no termina de entender, pero en realidad lo que quería significar era cuánto importa el precio, cuánto puede importar una oferta en un mercado como el inglés. Fíjense, los dejo, escuchen y miren lo que pasa. Bueno, sí, se están matando, sí, la realidad es esa, se están matando por una oferta de carne, reitero, como dice ahí, carne 100% británica, pero están los dos extremos, la calidad en el mercado uruguayo, el precio en el mercado inglés. Ahora, lo quería plantear como interrupción para meternos un poquito en nuestro mercado. Esta es la película de la carne de los últimos años en Argentina, ¿sí? Está expresado en este caso con el indicador de faena, cómo ha seguido la tendencia de faena. Yo diría, presten la atención a este lapso de tiempo entre el 2004 y 2006. Es el último periodo de crecimiento genuino del sector, manifestado en este caso como mayor faena. Ahí empezaron de alguna manera, a fines del 2005, principios del 2006, empezaron las intervenciones al mercado argentino, con un marco institucional complicado. Este periodo que uno dice, bueno, creció la faena, crecimos, en realidad crecimos en base a descapitalización, ¿sí? Si estamos en un entorno de agricultura, de un establecimiento familiar, esto creo que lo han sufrido muchos productores. Se creció la faena en base a descapitalización, ¿sí? Después vino la crisis, la gran caída de faena con ese tobogán, ¿sí? De crisis, y un intento de recuperación en el que nos encontramos hoy en día. Hoy en día estamos con una buena situación de precios, ¿sí? Lo mencionaba Pablo Catani, decía los márgenes dentro de todo están interesantes como para hacer mejoras tecnológicas. Bueno, estamos en una situación de precios reales, descontados la cuestión de inflación, les diría casi un 20% en relación a un año atrás, ¿sí? Esto obedece a una instancia o a un periodo de retención, ¿sí? Si vemos la faena de hembras o la tendencia en la faena de hembras, en la primera parte de este año hablamos de un promedio
de hembras a faenas de un 41,1%, ¿sí? Es 1,7% menor todavía comparada con el mismo periodo del año anterior. Entonces, bueno, esto está marcando de alguna manera lo que mencionaba, y lo engancho con la parte que explicó Jorge Torelli. Hay buenas perspectivas en el mercado internacional y ha cambiado el marco institucional en Argentina. Están dadas las posibilidades de que la exportación a futuro empiece a traccionar un poco más el negocio aquí en Argentina. Si vamos a nuestro mercado interno y siguiendo con algunos indicadores, esto es parte del estudio uno de los estudios de mercado que hace el Instituto, es la evolución de los precios de venta. Por ahí algunos no lo ven, pero esta información está disponible en la página web del IPCBA. Lo que quería mencionar es, o resaltar, el incremento de precios de la carne al consumidor. En el último año ha sido de un 51,9%, ha ido por encima de la inflación, ¿sí? Si planteamos el avance del precio de la carne en el último mes, en la comparación respecto al mes de mayo, ha aumentado un 2,6%. Esto está hecho en base al mismo estudio de mercado y lo que muestra el diferencial de precios en el comercio minorista entre el supermercadismo o la carne vendida en supermercados versus la carne vendida en carnicerías, ¿sí? En Argentina, en estos momentos, en la última medición que tenemos, se vuelve a ampliar la brecha de aproximadamente, fíjense, estamos hablando de 120 pesos promedio, lo que se está pagando la carne en carnicerías, versus casi 109 pesos lo que se está pagando 120 en supermercados versus unos 109 pesos en carnicerías. Y la carne está más cara en el supermercado. Y esto es interesante ver en el gráfico de la derecha, es cómo se han ido achicando los márgenes de ganancias sobre el costo de media res en carnicerías, ¿sí? Esto demuestra que a fines del año pasado o a principios de este año, ese margen puede haber resultado un poco excesivo de parte del comercio minorista tradicional de las carnicerías, y cómo ha ido disminuyendo y ubicándose en niveles un poco más razonables, por lo menos a lo que han sido los márgenes históricos, ¿sí? Y bueno, arriba mostraba como una anécdota, pero en esta cuestión de disputas de márgenes, algunos carniceros que se han hecho famosos simplemente por tratar de manejarse con márgenes más o menos razonables. Esto es un poco la evolución de Jorge Torelli hablaba de las carnes, de otras carnes complementarias o alternativas. Yo les diría, presten atención a lo que ha pasado este último año, ¿sí? Carne vacuna, carne de cerdo y carne aviar. Lo que hemos visto este último año, de junio 2016 a junio 2015, es un abaratamiento importante del cerdo, un 22%, y en el último año ha habido un encarecimiento del pollo respecto a la carne vacuna de un 7%. Esto es para tenerlo en cuenta, sobre todo lo que puede llegar a venir a futuro derivado del incremento de los costos de maíz y lo que puede llegar a pasar con la carne aviar y la carne de cerdo como carnes que de alguna manera acompañan a la carne vacuna en esa matriz proteica que les mencionaba Jorge Torelli. ¿Qué puede pasar en nuestro mercado interno? ¿Qué es lo que puede suceder de aquí en adelante? ¿Sí? A veces uno tiene la sensación de que hay algunas cuestiones que hace varios años que van a seguir, ¿sí? No se me distraigan con alguna foto. El almanaque, como se habrán dado cuenta, es bastante viejo, es del 2009. Pero la idea es decir, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a cambiar? ¿Qué es lo que es estructural? ¿Y qué es lo que puede llegar a sufrir alguna modificación? Tenemos en Argentina 4 segmentos de consumidores, ¿sí? Si uno analiza, bueno, ¿por qué se compra carne en Argentina? Uno dice, bueno, probablemente en este cuadrante, en esta ama de casa,
lo que le importa cuando compra carne es el precio, ¿sí? Va a querer hacer rendir o tratar de hacer rendir lo máximo posible la comida en su economía cotidiana, ¿sí? Si nos vamos a este cuadrante, uno dice, bueno, la carne se compra como un alimento para compartir, ¿sí? Con asados, con amigos, con familia, es un alimento para compartir. Si nos vamos a este cuadrante, seguramente muchos de ustedes se identificarán alguna mamá que está tratando de aportar nutrientes, proteínas, zinc, ¿sí? Para el crecimiento de sus hijos. Y si nos vamos a este cuadrante, vamos a decir, bueno, pensamos a la carne como un alimento más gourmet, como un premio o un reconocimiento. Si vamos a dimensionar cuál es la importancia de cada uno de estos segmentos, ¿sí? ¿Cuánto pesa cada uno de esos segmentos? Uno dice, bueno, uno dice, el segmento que se preocupa por el precio es el de mayor peso o mayor relevancia. 5 de cada 10 personas están preocupadas por el precio, y aquellos que les interesa el alimento para compartir, estamos hablando de casi 3 de cada 10 personas, ¿sí? Los otros dos segmentos, aquel preocupado por la salud o aquel que le interesa la carne como un alimento, digamos, de reconocimiento o premio, tienen mucha menos importancia. Fíjense este video, estos son también parte de estudios de mercado que hace el instituto, no tan cuantitativos como los informes de precios, sino más cualitativos, y son focus groups o grupos de discusión. Fíjense esta ama de casa. Sí, yo quería decir que, por ejemplo, cuando aumenta la carne, a uno le agarra ese enojo que por una semana no compras, pero después volvés. Siempre volvés a primer amor. Esta ama de casa, de alguna manera, es una ama de casa fiel, ¿sí? Porque ante un incremento de precios siempre termina, y como dice ahí, como está expresado en ese cartel de carnicería, siempre vuelve al primer amor, ¿sí? Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Vamos a tener siempre esa fidelidad de parte del ama de casa como, digamos, principal motor de la demanda de carne vacuna? Yo tengo algunos indicios de que no, y menos teniendo en cuenta alguna cuestión, como hizo mención también Chito Forte hoy era temprano a la mañana. Estamos ante un problema de poder adquisitivo, ¿sí? de pérdida de poder adquisitivo y caída general de ventas minoristas, no solo de carne vacuna. Es decir, el bolsillo está apretando. Fíjense esto que interesante. Esto lo pueden usar todos ustedes en internet. Hay una herramienta que se llama Google Trends, ¿sí? En donde uno mete distintos términos de búsqueda y se da cuenta de la importancia relativa que tienen distintas cuestiones, en este caso en la Argentina, ¿sí? Yo puse dos cosas: carne vacuna, que es la línea azul, y puse precio de la carne. Fíjense, la línea roja, ¿no? Cómo en este último tiempo el precio de la carne viene creciendo dentro de las preocupaciones o de qué es lo que está buscando los argentinos en internet. Esto es como un índice de popularidad de distintos temas. Es muy interesante como herramienta. Fíjense esto, lo que causa siempre la suba de precios de la carne es que la gente se enoja, como está expresado en esta nota. Generalmente terminamos con una mala imagen de precios. 8 de cada 10 personas piensan que la carne vacuna es cara o demasiado cara. Y fíjense este video, a ver si corre bien. La compañera pensaba que es un tipo que gana poco, que labura mucho. Digo, el resto tiene esta misma imagen. No sé, a mí me dio una imagen media feíta, más allá de que yo no sé por infeliz cuando pagan el impuesto, qué sé yo, pero que cuando vinieron a quejarse, no vinieron con una chatita Ford, eran Toyota Hilux y eran cosas muy importantes, digamos, que traían puestos. Más allá que se lo merezcan o no. Mira, eso, los maestros también lloran, lo ven con cada auto. Bueno,
O sea, por eso, ni lo sé, entiendo que debe pagar impuestos, qué sé yo. ¿Qué pasa que la carne en un país, como ya te digo, que somos el país de la carne, sea tan cara? No sé si lo pero perdona, es cara porque no te olvides que la carne más buena, de mejor calidad, la exporta a otros países. Bueno, esto es lo que se ve como en una especie, como les decía, de cámara oculta de qué piensa el ama de casa. Yo les decía, tenemos un problema de mala imagen de precios del producto, pero también tenemos un problema de mala imagen del sector para la sociedad. O sea, no arrancamos de 0, arrancamos de -10. ¿Por qué? Porque se piensa que el productor ganadero es un productor de un perfil, digamos, de elevado nivel y tabla para arriba, y se piensa que todos los esfuerzos que hace la cadena, en definitiva, no terminan en el mercado interno, sino terminan en el exterior, cuando sabemos que es totalmente lo contrario. Entonces, esto contribuye a que haya una mala imagen de precios. En paralelo a esta cuestión de mala imagen de precios de carne vacuna, fíjense qué es lo que ha ido pasando con el interés de la gente por otras carnes, ¿sí? La línea roja y la línea amarilla es cuánto ha ido buscando a lo largo de todos estos años la gente carne de cerdo y carne de pollo, y cuánto ha ido buscando carne vacuna, la línea azul abajo. O sea, la gente de alguna manera va mirando más qué pasa con el cerdo y el pollo. Y esto es muy interesante porque estos picos que ven acá, ¿sí?, del electrocardiograma, son los picos de fin de año. Es la estacionalidad, cuando la gente se pone a buscar más. Bueno, esto da una pauta de por dónde pasan las preocupaciones de la gente en Argentina. Coyunturalmente tenemos una caída de consumo, ¿sí?, de 55 kilos en estos momentos, lo que estamos consumiendo, que uno dice, bueno, sí, cayó el consumo, pero sigue siendo, junto con Uruguay, el mayor consumo de carne de vacuna a nivel mundial. O sea, tenemos un mercado interno que de alguna manera hay que seguir cuidándolo. ¿Qué puede pasar a futuro? Yo digo, tenemos un problema con la inflación, tenemos unas expectativas de la gente. Esto es un estudio que hace la Universidad Torcuato Di Tella, en donde le pregunta a la gente qué expectativas tiene para la inflación para los próximos meses, ¿sí? Nos encontramos en una situación complicada desde el punto de vista de la gente. Están previendo una inflación anual de un 32%, ¿sí? Y si no vemos el ranking de los países con mayor inflación, bueno, Argentina junto con Ucrania, Venezuela y unos cuantos países de África, lamentablemente estamos al tope de ese nivel de inflación. Esta universidad elabora también un índice de confianza del consumidor, donde se le pregunta por cómo ve la economía a futuro, cómo ve su situación personal. Estos índices también han bajado bastante respecto a lo que es el año pasado. Están un 22% menores en cuanto a índices de confianza respecto al año pasado. La contracara de esto es, de alguna manera, la opinión del sector empresario, ¿sí? Hace unos pocos días se dio a conocer una encuesta de IDEA, en donde verdaderamente en términos de ventas, de inversión y de empleo, están viendo con más optimismo, fíjense, el sector verde de las barras, están viendo con más optimismo el futuro en términos de la situación económica del país, ¿sí? Ahí simplemente agregar dos cosas. Ayer y antes de ayer se dieron a conocer los índices de inflación, tanto del Congreso como del nuevo INDEC, ¿sí? En ambos casos se coincide en una desaceleración de la inflación desde junio a mayo. Verdaderamente es un síntoma que puede llegar a ser alentador de cara al futuro, sobre todo cuando estamos hablando de que la mayor parte del negocio está en manos del mercado interno. Dos o tres comentarios como para ir encarando el cierre de la presentación, ¿no? Pero haciendo un resumen de lo que les estuve comentando, tenemos problemas de caída de un consumo estructural, ¿sí? Yo saqué la transparencia porque la presentó Jorge, pero en la década del 50 teníamos 100 kilos de consumo de carne vacuna.
hoy en día tenemos 55. Hay una caída de consumo estructural, hay una mala imagen de precios, hay un problema de poder adquisitivo y menor consumo estructural. Mala imagen sectorial, mercado más competitivo, ¿sí? ¿Cuál sería el camino a seguir, sobre todo en un escenario de alta incertidumbre? Supónganse que hubiera dos alternativas. Una es la de la izquierda, es seguir navegando, como digo yo, a la deriva de los precios. Seguir manejándonos como nos hemos manejado históricamente a la deriva de los ciclos ganaderos. O hacer un cambio radical y empezar a trabajar en crear valor, ¿sí? Para lo cual se necesita, como mencionaba Jorge, que la cadena funcione como una cadena con objetivos claros, como funciona el equipo de Ferrari, ¿sí? Que donde cada uno tenga un rol a cumplir y bien establecido en términos de estrategia y de táctica. Creo que el segundo camino es el más apropiado. Estos son algunos ejemplos de destrucción de valor, ¿sí? En un escenario de precios complicados. El ejemplo de la izquierda es de un carnicero uruguayo, en donde dice o compra calidad o compra precio, ¿sí? Pero no pretenda llevar las dos cosas. Esa es la solución que brinda este carnicero, e insisto, es un ejemplo horrible y un ejemplo de cómo se puede destruir valor, no crear valor. Y el ejemplo de la derecha es nuestro, es nacional, es un carnicero de Rawson, que dice, bueno, ante el incremento de precios yo lo que puedo hacer es dejarle más grasa si quiere, ¿sí? O sea, la solución es ir totalmente en contra de un consumidor cada vez más exigente. Entonces, esto es lo que no hay que hacer, ¿sí? Les voy a poner dos ejemplos de por dónde podríamos ir para crear valor. Hoy también Chito Fuerte, el presidente del instituto, hablaba de terminar con el ternaricidio. Esta es una acción que hemos encarado hace unos años en el instituto, que apunta a sacarle al ama de casa ese chip que tiene en la cabeza de que la única carne tierna es la de ternera, ¿sí? Y como decía Jorge también, es posible que en términos de gradualidad se consuman animales o carne proveniente de animales más grandes con propiedades sensoriales iguales o mejores a las de terneras. Y entonces, esto es una línea de trabajo que ha encarado el instituto tendiente a posicionar el concepto de novillito especial y evaluar las posibilidades de, como dice ahí, de quitar el chip de la ternera al ama de casa. Y esto es otra posible línea de trabajo. Hay en la cadena de ganados y carnes y en el consumidor, el ama de casa y el ama de casa joven, hay un desconocimiento enorme de muchos cortes cárnicos, de cómo se pueden usar, y me parece que esta especie de cámara oculta lo demuestra, ¿eh? Fíjense. Hay cortes que son para arriba también. Claro, que son para arriba. No vas a poner una tortuga. Yo hice una tortuguita no recién casada y mi cuñado hasta el día de hoy me dice gracias por el ladrillo. O sea, no importa. Yo también hice una tortuguita, pero porque tiene la misma forma casi del cuadril. Agarré así en el supermercado y la metí en el horno, metí una bolita de cuadril y eso. Cuando yo me parecía así, era media dura, entonces agarro, porque había ido al supermercado, agarro así, voy a buscar esto, no es del cuadril. La tortuguita o algo que es parecido. Bueno, está clarito que hay un camino por recorrer en términos de educar al consumidor, en términos de uso de educar a la ama de casa en términos de uso de cortes, ¿sí? Para pensar, me gustó en varias de las charlas, y muchos de los disertantes hablaron, esto hay que pensarlo, o esto es para pensar. Bueno, acá lo mismo, ¿sí? En el último eslabón de esta historia, cuando hablamos del mercado, pero como conclusiones finales, ¿no? Hoy el mercado interno está definiendo el negocio, hay que cuidarlo, es un buen momento de precios, ¿sí? Para la hacienda, los cambios en las expectativas han originado esa retención, y esta misma retención también tracciona los precios de la hacienda hacia arriba. Los precios del ganado van a depender mucho de cómo siga el mercado interno, hasta tanto no traccione la exportación.
me parece que es una oportunidad para de una vez por todas dejar de hablar de precios de la carne y empezar a hablar de valor. Por ahí exige un cambio cultural de todos los actores de la cadena, pero me parece que es el momento, debemos ponernos los pantalones largos de una vez por todas. Hay ejemplos para crear valor, estamos trabajando en esa línea de novillito especial. Hoy se habla del tema de las aplicaciones del IPCBA para informar sobre recetas, está en esa línea de educación, y me parece que esa mala imagen sectorial, ese partir de -10 siempre obliga a seguir explicando lo que hace este sector y la importancia socioeconómica y social, cuánto le da a la gente aquí en nuestro país. Hay que seguir trabajando en esa línea. Yo estoy terminando acá. Quiero agradecer que hayan escuchado, y bueno, les paso simplemente a Jorge Tonelli, que quiere pasarles un último video relacionado con Australia, ¿sí? Muchas gracias a todos.